Un destello de luz bajo los reflectores del estudio. Eso fue todo lo que necesitó para desatar una de las caídas más dramáticas en la historia política latinoamericana. Ese brillo provenía de la muñeca de un hombre que proclamaba ser defensor del pueblo, un presidente que decía ganar apenas $117 mensuales. Pero lo que llevaba puesto esa noche contaba una historia completamente diferente. Un Rolex Day-Date T40 en platino con esfera azul glaciar. $75.500 en su muñeca. Más de lo que un venezolano promedio ganaría trabajando durante 1600 años. Suficiente para equipar un hospital pequeño con medicamentos esenciales. Suficiente para alimentar a 100 familias venezolanas durante un año completo. Todo eso, envolviendo la muñeca del autoproclamado presidente obrero de Venezuela. Era el 28 de julio de 2025. Nicolás Maduro apareció en televisión nacional hablando sobre elecciones municipales. Un día ordinario en la rutina chavista. Maduro gesticulaba como siempre, moviendo las manos con naturalidad mientras discurseaba sobre su revolución bolivariana. Y entonces sucedió. Un destello capturado por las cámaras en una fracción de segundo. Pero ese segundo fue suficiente. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los hombres más poderosos del régimen, lo notó de inmediato. Sus ojos se clavaron en la muñeca de Maduro. Luego subieron hasta encontrar su mirada. Un gesto sutil pero inconfundible. Esconde eso. Ahora. Maduro comprendió al instante. Bajó la mano. La escondió bajo la mesa. Intentó cubrir el reloj con la manga de su chamarra. Demasiado tarde. Las cámaras ya lo habían registrado todo. El video se filtró a internet en cuestión de minutos. Las redes sociales explotaron. Los expertos en relojería analizaron cada fotograma. Identificaron el modelo exacto. Calcularon su precio. Pero según rumores que han circulado desde su captura, ese reloj era mucho más que un simple accesorio de lujo. Habría sido un dispositivo de rastreo. Un regalo envenenado. Una herramienta que supuestamente la CIA y el Mossad habrían utilizado para seguir cada movimiento del dictador durante meses. Un reloj que grababa conversaciones. Que transmitía ubicaciones vía satélite. Que enviaba reportes de audio 3 veces al día a agencias de inteligencia extranjeras. El símbolo de poder que usó para impresionar se habría convertido en el instrumento exacto de su destrucción. Lo que estás por descubrir nunca te lo han contado de esta manera. La colección secreta de relojes de lujo de Nicolás Maduro. ¿Cuántos tenía? ¿Cuánto costaban? Y ese momento preciso cuando su propio aliado le advirtió en vivo que ocultara la evidencia. El contraste brutal entre el precio de un solo reloj y lo que gana un venezolano común en toda su existencia. La historia detrás del Hublot de $40.000 que Diego Maradona le entregó personalmente en 2018. La controvertida teoría del reloj espía y cómo habría permitido a inteligencia estadounidense rastrear su ubicación exacta la noche de su captura. Y finalmente, ¿qué llevaba Maduro cuando fue arrestado? El inventario completo de objetos confiscados. ¿Y dónde está ahora esa colección valorada en cientos de miles de dólares? Te avisaré cuando lleguemos a cada revelación. Si te vas antes del final, te perderás la quinta. Y la quinta es la que explica cómo un hombre que presumía humildad terminó traicionado por su propia vanidad. Esta historia tiene videos reales, fotografías documentadas, análisis de expertos, y algo que Maduro nunca imaginó que el mundo vería. El momento exacto en que su propio camarada le advirtió que escondiera la prueba viviente de su corrupción. Para entender la magnitud de esta hipocresía, primero necesitas comprender un número. 130 bolívares. Ese era el salario mínimo mensual en Venezuela a finales de 2025. Según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, eso equivalía a aproximadamente $60. $60 al mes. Léelo otra vez. $60 mensuales. El salario mínimo más bajo de toda América Latina. Más bajo que Haití. Más bajo que cualquier nación del hemisferio occidental. Con $60 no puedes comprar un kilogramo de carne en Venezuela. No puedes pagar transporte público por una semana. No alcanza para medicamentos básicos si tienes diabetes o hipertensión. Con $60 no vives. Apenas sobrevives. Ahora piensa en ese Rolex Day-Date que Maduro llevaba en su muñeca. $75.500. Un trabajador venezolano promedio necesitaría laborar más de 20.000 meses para comprarlo. 20.000 meses son más de 1.600 años. 166 décadas. Un venezolano tendría que trabajar más de 16 siglos sin gastar un solo centavo en alimento, vivienda, transporte, medicinas o cualquier otra cosa,
solo para poder adquirir el reloj que Maduro intentó esconder debajo de una mesa. 16 siglos. Más tiempo que la edad de cualquier nación moderna. Más tiempo que la existencia del ser humano más longevo en la historia. Y Maduro llevaba todo ese tiempo, todo ese trabajo, todo ese sacrificio imposible enrollado en su muñeca izquierda mientras hablaba de revolución y socialismo. Y ese es solo uno de sus relojes. Porque Nicolás Maduro no tenía un reloj de lujo. Tenía una colección completa. Los expertos en alta relojería que han analizado sus apariciones públicas han identificado al menos 5 piezas diferentes de gama alta en su muñeca a lo largo de los años. Cada una cuenta su propia historia. Cada una revela algo sobre el hombre que las usaba. Primero, el Rolex Day-Date 40 en platino. $75.500. Lo llaman el reloj de los presidentes. Lo han usado jefes de Estado, magnates industriales y celebridades durante décadas. Es un símbolo de poder absoluto. De éxito incuestionable. De pertenencia a una élite que la mayoría de la humanidad jamás conocerá. La esfera azul glaciar es una firma exclusiva de los Rolex fabricados en platino. Un color imposible de replicar. Un azul que solo existe en los relojes más caros de la marca más prestigiosa del planeta. Segundo, un Hublot Big Bang King Power Maradona en oro rosa. $40.000. Este tiene una historia particular. Fue creado en colaboración con Diego Armando Maradona y entregado personalmente por el futbolista argentino a Maduro en 2018. 48 milímetros de diámetro. Oro rosa de 18 quilates. Diseñado para ser visto desde lejos. Para declarar sin palabras quién eres y a qué círculo perteneces. Tercero, el Hublot Classic Fusion Tourbillon Cruz 10 en platino. Una pieza única. No una edición limitada. Única en el mundo. Un solo ejemplar. Valorada en más de $85.000. Creada en colaboración con Carlos Cruz 10, uno de los maestros del arte cinético venezolano del siglo XX. La ironía es brutal. Cruz 10 dedicó su vida al arte. A crear belleza. A llevar el nombre de Venezuela a los museos más prestigiosos del mundo. Maduro dedicó su gobierno a destruir Venezuela. A empobrecer a su pueblo. A convertir millones de venezolanos en refugiados. Y ahí estaba, llevando en su muñeca un tributo al arte venezolano mientras destruía sistemáticamente todo lo que Venezuela representaba. No existe ironía más perfecta. Cuarto, un Chopard L.U. Sephora Spirit 25 Ganes Edition. Una edición limitada de solo 5 piezas en todo el mundo. 68.000 euros. Aproximadamente $75.000. 5 relojes en todo el planeta. Y Maduro tenía uno de ellos. Un reloj con mecanismo de horas saltantes, una complicación técnica que muy pocos relojeros dominan. Para obtener este reloj no basta con tener dinero. No puedes simplemente caminar a una tienda Chopard y pedirlo. Para adquirir una de las 5 piezas de la Ganes Edition necesitas ser alguien. Necesitas conexiones. Necesitas estar en una lista exclusiva de clientes preferenciales. Y de alguna manera, Nicolás Maduro, el presidente obrero que decía ganar $4.000 anuales, logró obtener una de las 5 piezas más exclusivas jamás creadas por Chopard. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza. Quinto, un Tissot Touch Expert. El más modesto de su colección. Valorado en aproximadamente $1.000. Casi humilde comparado con los demás. Casi accesible. Casi normal. Pero incluso este reloj modesto cuesta más que lo que gana un venezolano promedio en 2 años y medio de trabajo continuo. Si sumas los valores estimados de estas piezas, la colección de relojes de Maduro supera los $300.000. $300.000 que podrían haber comprado medicamentos para hospitales enteros. $300.000 que podrían haber alimentado a miles de familias durante meses. $300.000 que podrían haber financiado becas para cientos de estudiantes. Pero en lugar de eso, esos $300.000 estaban en una caja fuerte, esperando a que Maduro eligiera cuál ponerse cada mañana. Mientras su pueblo hacía colas de 8 horas para comprar 1 kilogramo de harina. Mientras los hospitales venezolanos carecían de analgésicos básicos. Mientras millones de venezolanos huían del país porque no podían alimentar a sus familias. Maduro llevaba en su muñeca el equivalente a 83.000 salarios mínimos venezolanos. Y cuando las cámaras lo capturaron, su primera reacción no fue disculparse. No fue explicar. No fue reconocer la contradicción brutal entre su discurso y su realidad. Su primera reacción fue esconderlo. El video del 28 de julio de 2025 se volvió viral en cuestión de horas. Fue uno de esos momentos que definen una era. Un momento que captura en segundos todo lo que está mal con un sistema.
Un momento que ningún propagandista puede borrar, ningún vocero puede justificar, ningún argumento puede explicar. Maduro estaba sentado junto a Jorge Rodríguez explicando un artículo constitucional sobre elecciones municipales. Era una transmisión oficial, producida con dinero del Estado. Transmitida por canales controlados por el régimen. Hablaba con las manos como siempre. Gesticulaba para enfatizar sus puntos. Hacía esos movimientos amplios que caracterizan su estilo oratorio. Movimientos diseñados para conectar con el pueblo. Para parecer cercano. Para parecer auténtico. Y cada vez que levantaba la mano izquierda, el Rolex de Idate brillaba bajo las luces del estudio. El platino capturaba la luz y la reflejaba como un espejo. La esfera azul glaciar destellaba. El cristal de zafiro resplandecía, brillando en televisión nacional para que todo el país lo viera. En el video se puede ver claramente el momento exacto cuando Rodríguez se percata. Su expresión cambia. Sus ojos se fijan en la muñeca de Maduro. Hay una pausa casi imperceptible. Luego mira directamente a los ojos del presidente. El mensaje es claro sin necesidad de palabras. Esconde eso. Ahora. Maduro entiende de inmediato. Baja la mano. La esconde bajo la mesa. Intenta cubrirse la muñeca con la manga de su chamarra. Sigue hablando como si nada hubiera pasado. Pero el daño ya estaba hecho. El video fue capturado por alguien. Quizás un técnico descontento. Quizás un opositor infiltrado. Quizás simplemente alguien que estaba grabando la transmisión en casa. En minutos estaba en Twitter. En horas estaba en todas partes. Las redes sociales explotaron. Los venezolanos en el exilio lo compartieron con furia contenida. Los periodistas internacionales lo analizaron fotograma por fotograma. Los expertos en relojería identificaron el modelo exacto y calcularon su precio hasta el último dólar. Los comentarios se multiplicaban por miles. Aman la pobreza ajena, escribió un usuario. Así reaccionan miles ante la aparición de Nicolás Maduro con un reloj que podría costar más que el salario de un venezolano en toda su vida. Trivia para un chavista, preguntó otro. ¿Cómo paga un presidente asalariado y socialista un reloj de $40.000? Con eso hay medicamentos para hospitales, comentó un tercero. Los hospitales están en el suelo y todo destruido, respondió alguien más. Cuando se roba no cuesta nada comprar esos relojes, escribió otro. El hashtag se volvió tendencia mundial. Las comparaciones se multiplicaban. Los memes aparecían por docenas. Un reloj de $75.000. Un salario mínimo de $60. La matemática era imposible de ignorar. Según reportes de la BBC, el salario oficial de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela era de $4.068 mensuales. $48.816 al año. Si Maduro decidiera dedicar la totalidad de su salario anual a comprar el Rolex que llevaba puesto ese día, le faltarían más de $20.000. Y eso asumiendo que no gastara un centavo en ninguna otra cosa durante todo el año. Ni comida, ni vivienda, ni transporte, ni nada. La matemática simplemente no cuadraba. Nunca cuadró. Nunca podría cuadrar. Pero a Maduro parecía importarle poco. Porque ese Rolex ni siquiera era el reloj más caro que había lucido en público. El 5 de abril de 2024, Nicolás Maduro asistió a un evento en Yare, Estado Miranda, para conmemorar el 30º aniversario de la liberación de Hugo Chávez de la cárcel. Llevaba un reloj diferente. Un Hublot. Los expertos identificaron el modelo como un Hublot Big Bang o un Hublot Classic Fusión, con caja de oro de 18 quilates y correa de caucho negro. Precio estimado, $44.900. Casi $45.000 en la muñeca mientras hablaba de la humildad revolucionaria y el legado del comandante Chávez. Pero ese Hublot tiene una historia particular. Según el propio Maduro, el reloj fue un regalo de Diego Armando Maradona, el legendario futbolista argentino que murió en noviembre de 2020. Maradona era un ferviente admirador del chavismo. Visitó Venezuela en múltiples ocasiones. Apoyó públicamente a Maduro. Dedicó victorias al presidente venezolano mientras era entrenador de equipos profesionales en México. En 2018, durante un evento de campaña en Caracas, Maradona le entregó personalmente un Hublot Maradona 716. Un reloj especial. Una edición creada por Hublot en colaboración directa con el futbolista. Caja de oro rosa de 18 quilates. Cronógrafo de 48 milímetros de diámetro. Un reloj diseñado para llamar la atención. Para ser visto desde lejos. Para declarar al mundo que quien lo lleva pertenece a un círculo muy selecto de privilegiados. La relación entre Maradona y el chavismo venía de años atrás.
El futbolista argentino visitó Venezuela en múltiples ocasiones. Se reunió con Chávez. Lo llamó el mejor de este mundo. Apareció en eventos políticos con camisetas que decían no al Alca y Stop Bush. Cuando Chávez murió en 2013, Maradona lloró públicamente. Dijo que había perdido a un amigo, a un hermano, a un líder. Y cuando Maduro heredó el poder, Maradona heredó la lealtad. Apoyó públicamente a Maduro durante los momentos más difíciles del régimen. Cuando la oposición ganaba terreno. Cuando las sanciones internacionales se multiplicaban. Cuando millones de venezolanos huían del país. Maradona seguía ahí. Defendiendo. Apoyando. Justificando. Cuando Maradona le entregó el reloj a Maduro en aquel evento de 2018, le dijo algo memorable. Cuando lo uses, recuerda que siempre estaré contigo. Siempre estaré contigo. Una promesa hecha por un futbolista que moriría 2 años después. Una promesa sellada con un reloj de $40.000. Maduro sonrió. Aceptó el regalo. Se lo puso en la muñeca frente a las cámaras. Lo mostró como un trofeo. Como una validación internacional de su liderazgo. Un reloj de $40.000 entregado por un futbolista a un presidente en plena campaña electoral. Piensa en lo que eso significa en cualquier otro contexto. En cualquier democracia funcional, aceptar un regalo de ese valor mientras ocupa un cargo público generaría un escándalo inmediato. Habría investigaciones sobre conflictos de interés. Preguntas sobre la ética de recibir obsequios de lujo. Posibles cargos por corrupción. En Estados Unidos, los funcionarios federales no pueden aceptar regalos valorados en más de $25 de fuentes externas sin declararlos, y en muchos casos sin devolverlos o donarlos. $25. El precio de una cena modesta. Maduro aceptó $40.000 en su muñeca y nadie en Venezuela dijo nada. Nadie preguntó. Nadie investigó. El reloj simplemente se sumó a la colección. Cuando Maradona murió en noviembre de 2020, Maduro declaró 3 días de duelo nacional en Venezuela. Ordenó que las banderas se izaran a media asta. Emitió un comunicado lamentando la pérdida de un amigo incondicional de la revolución bolivariana. 3 días de duelo nacional por un futbolista argentino. Mientras tanto, los venezolanos que morían de hambre o por falta de medicamentos en los hospitales del país no recibían ni una mención oficial. Esa era la Venezuela de Maduro. Un país donde los amigos del régimen recibían honores de Estado y donde los ciudadanos comunes morían en el anonimato. Pero la colección de Maduro no se limitaba a Rolex y Hublot. Los analistas de relojería que han estudiado meticulosamente sus apariciones públicas identificaron al menos otras 2 piezas extraordinarias. Piezas que cuentan historias aún más complejas sobre la relación del régimen con el arte, la cultura y el lujo desmedido. El Hublot Classic Fusión Tourbillon Cruz 10 es quizás la más significativa desde el punto de vista artístico y también la más irónica. Fue creado en 2015 como una pieza única en colaboración con Carlos Cruz 10, el celebrado artista venezolano conocido por sus obras modernistas y de vanguardia. Cruz 10 nació en Caracas en 1923. Fue uno de los artistas plásticos más importantes que ha producido Venezuela en toda su historia. Su trabajo con el color y la percepción visual lo convirtió en una figura internacional del arte cinético. Sus obras están en los museos más importantes del mundo. En el MoMA de Nueva York. En el Centro Pompidou de París. En la Tate Modern de Londres. Cruz 10 representaba lo mejor de Venezuela. El talento. La creatividad. La capacidad de trascender fronteras y conquistar el mundo con arte puro. Y Hublot creó un reloj único para honrar su legado. El reloj que lleva su nombre tiene una caja de platino pulido de 45 milímetros. No es solo grande. Es una declaración visual. La esfera presenta una animación multicolor inspirada en la cromointerferencia, la técnica característica de Cruz 10 que juega con la percepción del color y convierte el tiempo mismo en un juego visual hipnótico. Dentro late un tourbillón de cuerda manual con 115 horas de reserva de marcha, visible a través del cristal de zafiro trasero grabado con las palabras pieza única. Pieza única. Un solo ejemplar en todo el mundo. Precio estimado, $85.000. $85.000 por un reloj único en el mundo que celebra el arte venezolano. Un ejemplar similar está actualmente a la venta en Estados Unidos por ese precio exacto. Y Maduro lo tenía en su colección personal. La ironía es devastadora cuando realmente lo piensas. Cruz 10 dedicó su vida entera al arte. A crear belleza. A expandir la percepción humana. A llevar el nombre de Venezuela a los museos más prestigiosos del planeta. Maduro dedicó su gobierno a destruir Venezuela. A empobrecer sistemáticamente a su pueblo.
a perseguir brutalmente a sus críticos, a convertir a millones de venezolanos en refugiados desesperados. Y ahí estaba, llevando en su muñeca un tributo al arte venezolano mientras destruía metódicamente todo lo que Venezuela alguna vez representó. Un reloj de $85.000, celebrando la cultura venezolana en la muñeca del hombre que estaba aniquilando a Venezuela. No existe ironía más brutal ni más perfecta. Y luego está el Chopar. El Chopar L.U. Sephora Spirit 25 Ganesh Edition. Es una pieza aún más exclusiva, más rara, más difícil de obtener que cualquier otra en su colección. No es una edición limitada de 100 piezas. No es una edición limitada de 50. No es siquiera de 10. Es una edición de 5 piezas en todo el mundo. 5 relojes en todo el planeta. En toda la historia de la humanidad. Solo 5 personas pueden tener este reloj. Y Maduro era una de ellas. Piensa profundamente en lo que eso significa. Para obtener este reloj no basta con tener dinero. No basta con caminar a una tienda Chopar y pedir el modelo que quieres. No funciona así con las piezas de ultra alta relojería. Para obtener una de las 5 piezas de la Ganesh Edition necesitas ser alguien importante. Necesitas conexiones de alto nivel. Necesitas estar en una lista exclusivísima de clientes preferenciales. Necesitas que la casa relojera decida personalmente que eres digno de poseer su creación más exclusiva. Y de alguna manera, Nicolás Maduro, el presidente obrero de Venezuela, el hombre que decía ganar $4.000 al mes, logró obtener una de las 5 piezas más exclusivas jamás creadas por Chopar. ¿Cómo lo consiguió? Nadie lo sabe con certeza. Fue un regalo, si es así, ¿de quién? ¿A cambio de qué favores políticos o económicos? ¿Lo compró él mismo? ¿Con qué dinero exactamente? Lo adquirió a través de intermediarios, testaferros, empresarios que buscaban favores del régimen. Las preguntas no tienen respuestas públicas. Pero el reloj existía. Y estaba en su colección. Eso es un hecho documentado. El reloj presenta un mecanismo de horas saltantes. Una complicación técnica extraordinariamente sofisticada que muy pocos relojeros en el mundo dominan. En lugar de que las manecillas giren gradualmente como en un reloj convencional, la indicación de la hora cambia de manera instantánea. Un salto. Un cambio abrupto sin transición. Un segundo marca las 2:59. El siguiente marca las 3 en punto. Es una metáfora perfecta para lo que finalmente le pasó a Maduro. Un día era presidente con poder absoluto. Al siguiente era prisionero sin ningún poder. Un salto. Un cambio abrupto. Sin transición. Sin aviso. La caja es de oro macizo. El movimiento es de manufactura propia de Chopar. Uno de los pocos fabricantes en el mundo que diseñan y producen sus propios mecanismos internos desde cero. Es una pieza de arte técnico, además de estético. Una obra maestra de ingeniería miniaturizada. Precio estimado, 68.000 euros. Aproximadamente $75.000 al tipo de cambio actual. $75.000 por un reloj que solo 5 personas en el mundo entero pueden poseer. Y Maduro era una de ellas. Mientras su pueblo no podía comprar medicinas básicas. Mientras los hospitales venezolanos carecían de equipamiento elemental. Mientras millones huían del país buscando simplemente una vida digna. Maduro coleccionaba relojes que costaban más que viviendas completas. Cuando sumas todas las piezas identificadas públicamente, la colección de relojes de Maduro supera fácilmente el $250.000. Y eso es solamente lo que se ha podido documentar en apariciones públicas capturadas por cámaras. Nadie sabe cuántos relojes más tenía guardados en sus residencias privadas. Cuántas piezas adicionales nunca fueron fotografiadas. Cuánto lujo adicional acumuló durante sus 11 años en el poder absoluto. Ahora llegamos a la revelación más controvertida y posiblemente más explosiva de esta historia completa. La teoría del reloj espía. Desde la captura dramática de Maduro el 3 de enero de 2026, han circulado intensamente en redes sociales e informes extraoficiales de inteligencia versiones detalladas sobre cómo Estados Unidos logró rastrear al dictador hasta su ubicación exacta en Fuerte Tiuna. Piensa cuidadosamente en lo que eso realmente significa. Fuerte Tiuna es la base militar más importante y fortificada de Venezuela. Es un complejo masivo con múltiples capas concéntricas de seguridad militar. Maduro tenía un búnker personal construido con tecnología militar cubana avanzada. Paredes de acero reforzado. Sistemas de soporte vital independientes. Túneles de escape secretos. Estaba rodeado permanentemente de 140 guardaespaldas cubanos de élite entrenados en guerra. Las llamadas avispas negras. Tenía sistemas de comunicación encriptados con tecnología rusa.
Protocolos de seguridad multicapa diseñados específicamente para protegerlo de exactamente este tipo de operación de captura. Y sin embargo, la Fuerza Delta de Estados Unidos lo encontró en cuestión de horas. Sabían exactamente dónde estaba. Exactamente en qué edificio dentro del complejo masivo. Exactamente en qué piso. Probablemente exactamente en qué habitación específica. ¿Cómo lograron esa precisión quirúrgica? Una de las teorías más persistentes y detalladas involucra directamente un reloj de lujo. Según fuentes no verificadas oficialmente que han circulado en medios especializados y redes de inteligencia, la CIA y el Mossad israelí habrían interceptado un reloj de lujo extremadamente caro destinado específicamente a Maduro. El reloj, valorado en aproximadamente $150.000, habría sido modificado secretamente por expertos en tecnología de vigilancia para incluir un sofisticado sistema de rastreo y grabación de última generación. Según estas versiones detalladas, el dispositivo incluía 3 componentes principales. Primero, un GPS de precisión militar de última generación que permitía conocer la ubicación exacta de Maduro en todo momento con precisión de menos de 5 metros. Un error de apenas unos pasos. Segundo, un microsistema de comunicación satelital desarrollado por expertos en tecnología de vigilancia para conectarse directamente vía satélite, evitando completamente cualquier red de comunicaciones terrestre que pudiera ser interceptada, bloqueada o detectada por contrainteligencia venezolana o cubana. Tercero, una capacidad de grabación de audio de alta definición que se activaba automáticamente cuando sus micrófonos ultrasensibles detectaban conversaciones humanas cercanas y que comprimía y enviaba informes de audio encriptados 3 veces al día a servidores seguros controlados por agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes. El reloj habría sido entregado a Maduro como un regalo aparentemente inocente. Supuestamente del presidente de Guinea-Bissau, según algunas fuentes de inteligencia. O de un empresario venezolano millonario, según otras versiones. Maduro, conocido internacionalmente por su amor obsesivo a los relojes de lujo y su incapacidad para resistir cualquier pieza cara y exclusiva, lo habría aceptado sin la menor sospecha. Se lo habría puesto orgullosamente en la muñeca. Lo habría usado regularmente durante meses enteros. Y cada vez que lo usaba, sin saberlo, estaba transmitiendo activamente su ubicación precisa y sus conversaciones más sensibles directamente a agencias de inteligencia extranjeras enemigas. Cada reunión secreta del alto mando militar. Cada llamada confidencial con aliados cubanos o rusos. Cada plan de contingencia discutido en voz baja pensando que estaban completamente seguros. Todo capturado con claridad cristalina. Todo transmitido encriptado vía satélite. Todo almacenado digitalmente en servidores de inteligencia. Es absolutamente crítico aclarar con total transparencia que esta información específica no ha sido confirmada oficialmente por ninguna fuente gubernamental. Ni la CIA ni el Mossad han reconocido públicamente la existencia de tal dispositivo de vigilancia. El gobierno de Estados Unidos no ha comentado en absoluto sobre los métodos específicos utilizados para localizar a Maduro antes de la operación de captura. Las fuentes que han difundido esta teoría del reloj espía son completamente anónimas y no pueden ser verificadas de manera independiente por periodistas o investigadores externos. Por lo tanto, debe ser tratada como una teoría no confirmada, no como un hecho establecido. Pero hay algo absolutamente fundamental que sí sabemos con certeza absoluta. Lo que sí sabemos sin ninguna duda es que la operación de terminación absoluta fue ejecutada con una precisión absolutamente quirúrgica que sugiere inteligencia extraordinariamente detallada.